Mis padres dijeron que no estaba lista para sentarme con la familia, así que me quedé en casa y vi las noticias, donde mi acuerdo acababa de romper los récords de la industria. A la mañana siguiente, estaban esperando en el vestíbulo, listos para verme. Soy Sofía Montenegro, de 34 años, de Monterrey, Nuevo León. Construí una empresa emergente de energía renovable desde cero, pero mi familia nunca me consideró suficiente. Hace 2 semanas, mis padres llamaron. Sofía, dijo mi madre, con su voz cortante por teléfono. No estás lista para sentarte con nosotros en la cena de Navidad. No con el tipo de invitados que tendremos. Mi padre ni siquiera se molestó en suavizarlo. Concéntrate en demostrar lo que vales primero, dijo. Colgué, con el pecho oprimido, y decidí que no iba a suplicar por un sitio en su mesa. Me quedé en casa. Mientras ellos brindaban con sus amigos de la alta sociedad, yo estaba en mi escritorio finalizando una propuesta que podría cambiarlo todo. Esa noche, encendí la televisión y allí estaba. Mi empresa, Onda Solar, aparecía en todas las noticias. Mi acuerdo acababa de pulverizar los récords de la industria, un contrato de 2.700 millones de pesos que hizo que todos se giraran. Me senté allí sola, viendo mi nombre iluminar la pantalla, demostrándoles que estaban equivocados. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. ¿Adivina quién esperaba en el vestíbulo de mi oficina? Todos sonrisas, actuando como si siempre hubieran creído en mí. Pero yo había aprendido algo más grande de lo que su aprobación podría darme jamás. ¿Quieres saber cómo convertí su rechazo en mi victoria? Quédate, porque esta historia no ha hecho más que empezar. Si alguna vez te han dicho que no eres suficiente, deja tu historia en los comentarios. Pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte lo que sucede a continuación. Crecer en la familia Montenegro nunca fue fácil. Mi padre, David Montenegro, era un abogado de alto poder en Monterrey, del tipo que dominaba los tribunales y las conversaciones en la cena con el mismo puño de hierro. Mi madre, Linda Montenegro, era una periodista célebre, sus firmas aparecían en todos los periódicos importantes, sus opiniones eran tratadas como un evangelio en casa. Mi hermano mayor, Javier Montenegro, era su niño de oro, un cirujano plástico cuyo nombre ya estaba en vallas publicitarias a los 30. Mi hermana menor, Elena Montenegro, tampoco se quedaba atrás, una gestora de fondos que cerraba tratos millonarios antes de poder beber legalmente. Y luego estaba yo, Sofía, la rara, garabateando diseños de paneles solares en mi cuaderno mientras ellos debatían sobre mercados de valores y demandas por negligencia. La mesa de nuestra familia era un campo de batalla de expectativas. Cada domingo, nos reuníamos en el comedor, con el tintineo de las copas de cristal, y yo me sentaba allí, invisible. Sofía, ¿por qué no puedes ser más como Javier?, decía papá, cortando su filete, sin siquiera mirarme. Mamá asentía, añadiendo, Elena ya está presentando propuestas a inversores. ¿Qué haces tú con esos proyectos de ciencias? Mis ideas sobre la energía renovable eran descartadas como fantasías infantiles. No es una carrera de verdad, se burló Elena una vez, poniendo los ojos en blanco mientras revisaba su teléfono. Javier apenas se molestaba en comentar, demasiado ocupado presumiendo de su último procedimiento. Yo me mordía la lengua, mirando mi plato, sabiendo que nunca lo entenderían. Esas cenas me moldearon, pero no de la manera que ellos querían. Me escapaba a mi habitación, dibujando diseños para una energía más limpia, soñando con un mundo que no funcionara con su aprobación. Veían mi pasión como una fase, algo que superaría cuando me pusiera seria. Tenía 16 años cuando mamá me entregó un folleto de la Facultad de Derecho, diciendo, esto es el éxito. Lo rompí en cuanto se fue. Mi desafío crecía en silencio, alimentado por sus constantes comparaciones. Pensaban que me estaban empujando a ser mejor, pero me estaban enseñando que nunca encajaría. La única persona que me veía era mi abuelo, Horacio Castillo. Él no era como el resto. Un ingeniero jubilado, había construido su propio negocio desde cero. Y se sentaba conmigo durante horas, escuchando mis ideas sobre la energía solar. Tienes algo especial, Sofía, decía, su voz firme, sus ojos brillantes de convicción. No dejes que apaguen tu luz. Cuando tenía 17 años, me dio un libro gastado sobre energía renovable, con las páginas dobladas por sus propios sueños. Este mundo necesita gente como tú, me dijo,
poniéndolo en mis manos. Fue la primera vez que me sentí vista. Pero el apoyo de Horacio no podía protegerme del resto. A los 18, durante una cena particularmente brutal, papá me atacó por mis metas poco realistas. Estás desperdiciando tu potencial, dijo, su voz cortando más profundo de lo habitual. Elena intervino, quizás si te esforzaras más, realmente importarías. Aparté mi silla, con el corazón acelerado, y me fui. Mamá no me llamó para que volviera. Javier no levantó la vista. Esa noche, me senté en mi habitación, mirando el libro de Horacio, prometiéndome a mí misma que les demostraría que estaban equivocados. No por ellos, sino por mí. La escuela no era mucho mejor. A mis profesores les encantaban mis ideas, pero mis notas sufrían porque pasaba cada minuto libre investigando la tecnología solar. Mis compañeros me llamaban la soñadora, mitad en broma, mitad con lástima. No me importaba. Estaba construyendo algo más grande que su aprobación, algo que podría cambiar la forma en que alimentamos el mundo. Pero cada vez que volvía a casa, el peso del juicio de mi familia me oprimía más. No estás hecha para esto, dijo mamá una vez, su tono final, como si ya hubiera escrito mi fracaso. Dejé de compartir mis sueños con ellos después de eso. Para cuando cumplí 19, me estaba asfixiando. Los Montenegro querían una abogada, un médico, una financiera, no una chica obsesionada con salvar el planeta. Horacio era el único que me mantenía con los pies en la tierra. Ellos no pueden definirte, dijo una tarde, sentado en su porche, con las manos ásperas por años de trabajo. Me contaba historias de sus propias luchas, de cómo había ignorado a los detractores para construir su empresa. Encontrarás a tu gente, me prometió. Me aferré a eso, incluso mientras las voces de mi familia resonaban en mi cabeza, diciéndome que nunca sería suficiente. En mi segundo año de universidad, tomé la decisión más importante de mi vida. Tenía 20 años, estudiaba ingeniería en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero mi corazón no estaba en las aulas ni en los libros de texto. Pasaba cada momento libre dibujando diseños para paneles solares de alta eficiencia, convencida de que podían cambiar la forma en que alimentamos el mundo. Mi dormitorio era un desastre de cuadernos, cálculos garabateados en servilletas y artículos sobre energía renovable. No buscaba notas, buscaba una visión. Pero esa visión no encajaba en el plan de la familia Montenegro. Así que una tarde de primavera, entré en la oficina de registro y abandoné la universidad. Las consecuencias en casa fueron instantáneas. Papá me llamó a la sala de estar, con la cara roja de furia. Estás tirando tu vida por la borda por una quimera, gritó, golpeando su taza de café contra la mesa. Mamá estaba detrás de él, con los brazos cruzados. Esto es más que imprudente, Sofía, dijo. Te crees más lista que los demás. Javier, que estaba de visita desde su elegante clínica, simplemente negó con la cabeza. Buena suerte con eso, murmuró, como si yo fuera un caso perdido. Elena fue la peor. Nos estás avergonzando, espetó, con la voz llena de desdén. No solo desaprobaron, me cortaron el grifo. Ni matrícula, ni asignación, ni red de seguridad. Estaba sola. Hice una maleta y me mudé a un diminuto apartamento estudio, de esos con pintura descascarillada y un grifo que goteaba. Mis ahorros eran ridículos, apenas suficientes para el alquiler. Pero entonces mi abuelo, Horacio Castillo, me llamó. Estaba frágil, su voz débil por la enfermedad, pero sus palabras eran firmes. Creo en ti, Sofía, dijo. Días después, me envió un cheque por 200.000 pesos, los ahorros de su vida. Construye algo real, escribió con letra temblorosa. Fue la última vez que supe de él. Falleció un mes después, y yo llevé su fe como una antorcha. Con el dinero de Horacio, compré un portátil usado, algo de software de ingeniería y una pila de libros sobre tecnología solar. Llamé a mi proyecto Onda Solar, un guiño a la energía que quería desatar. Pero Monterrey no era exactamente un centro de empresas emergentes, y yo no era nadie, solo una chica que había dejado la universidad con una idea loca. Para sobrevivir, trabajaba de noche en un restaurante, sirviendo café a camioneros y contando las propinas para comprar comida. Pasaba los días en la biblioteca, aprendiendo por mi cuenta sobre diseño de circuitos y almacenamiento de energía.
Dibujaba prototipos en servilletas entre turnos, con las manos manchadas de café y tinta. La soledad golpeaba fuerte. Mis antiguos compañeros publicaban sobre prácticas y fiestas de fraternidad mientras yo comía fideos instantáneos en una habitación que olía a moho. Me quedaba despierta por la noche preguntándome si papá tenía razón, si estaba persiguiendo una fantasía. Pero entonces abría el libro de Horacio, el que me dio, y leía su nota manuscrita en la primera página: sigue adelante. Era suficiente para acallar las dudas, al menos por un tiempo. Empecé a contactar a ingenieros locales, presentando mi idea en reuniones en centros comunitarios destartalados. La mayoría se reía de mí. La energía solar es una apuesta arriesgada, me dijo un tipo, bebiendo su cerveza. Dedícate a algo práctico. Pero seguí hablando, seguí perfeccionando mis diseños. Aprendí a ignorar los rechazos, a centrarme en las matemáticas y la física. Mi primer prototipo fue un desastre. Los cables se quemaron, los paneles se agrietaron, pero era mío. Cada fracaso me enseñaba algo nuevo, y me estaba acercando. Los meses se convirtieron en un año. Tenía 21 años, estaba arruinada y agotada, pero Onda Solar estaba tomando forma. Tenía un modelo funcional, una cosa aparatosa que generaba una fracción de la energía que quería, pero era la prueba de que no estaba loca. Creé un sitio web, publicando mis diseños y pidiendo opiniones a cualquiera que quisiera escuchar. Algunos ingenieros respondieron, ofreciendo consejos. Uno incluso me envió una batería de repuesto para probar. No era mucho, pero era un comienzo. Estaba construyendo algo pieza por pieza, sin nadie más que el recuerdo de Horacio animándome. Los Montenegro no llamaron, ni una sola vez. Veía el nombre de Elena en la sección de negocios del periódico o la cara de Javier en una valla publicitaria de su clínica. Los artículos de mamá estaban por todas partes, y los casos de papá eran titulares. Ellos prosperaban mientras yo apenas sobrevivía. Pero yo no quería su vida. Quería la mía. Onda Solar era mi rebelión, mi forma de decir que no necesitaba su aprobación para importar. Solo necesitaba seguir adelante, una larga noche a la vez. Una noche, tarde, en una cafetería, conocí a Mateo Hernández. Yo tenía 23 años, encorvada sobre mi portátil en un rincón, rodeada de tazas de café vacías y servilletas arrugadas cubiertas de diagramas de circuitos. Onda Solar todavía era solo un sueño, un prototipo aparatoso que apenas funcionaba. Presentaba mi idea a cualquiera que quisiera escuchar, pero la mayoría de la gente se marchaba. Entonces Mateo, un tipo larguirucho con gafas y una camisa de franela gastada, se sentó frente a mí. «Eres la chica de los paneles solares, ¿verdad?», preguntó, su voz curiosa, no burlona. Era un ingeniero energético, recién salido de su propia empresa emergente fallida, y vio algo en mis diseños. «Esto podría funcionar de verdad», dijo, señalando mi pantalla. Por primera vez en años, no estaba sola. Empezamos a trabajar juntos, quemando las noches en un garaje alquilado que llamábamos nuestro laboratorio. Mateo aportó el conocimiento técnico, yo aporté una determinación implacable. Perfeccionamos el diseño del panel solar, buscando una eficiencia que nadie más había logrado. 6 meses después, teníamos una presentación de propuesta y un prototipo que no se incendiaba, un progreso. Mateo sugirió que buscáramos inversores. Yo era escéptica. Monterrey no era exactamente Silicon Valley, pero él conocía a alguien, Denise Garza, socia en Horizonte Azul Capital. Conseguimos una reunión, y pasé días practicando mi presentación, con la voz temblorosa mientras ensayaba frente a un espejo. Denise era astuta, directa, haciendo preguntas que iban directas a los números. «Tienes agallas», dijo, finalmente reclinándose en su silla. «Invierto 1 millón de pesos». No era mucho, pero fue suficiente para lanzar oficialmente Onda Solar. Con el dinero de Denise, alquilamos una pequeña oficina, compramos mejor equipo y contratamos a un par de programadores a tiempo parcial. Mateo y yo lo dimos todo en nuestro primer gran proyecto, un sistema de paneles solares para un almacén local. Trabajábamos 18 horas al día, solucionando problemas, cableando, ajustando algoritmos y probando la producción. Apenas dormía, viviendo de bebidas energéticas y la emoción de estar tan cerca de algo real. Mateo me mantenía con los pies en la tierra, haciendo chistes malos cuando me estresaba demasiado.
No estamos curando el cáncer, Sofía, decía sonriendo, pero estamos muy cerca de dar energía a un almacén. Denise nos contactaba mensualmente, presionándonos para alcanzar hitos. Sentía que por fin estaba construyendo algo que importaba. Entonces todo se vino abajo. La instalación del almacén era nuestra gran prueba, y la estropeamos. Los paneles se sobrecalentaron, friendo los circuitos en menos de una semana. El cliente se echó atrás y perdimos la mitad de nuestra financiación. Me senté en nuestra oficina, mirando los restos carbonizados de nuestro prototipo, con el estómago hecho un nudo. Estamos acabados, le dije a Mateo, con la voz apagada. Había invertido el dinero de Horacio, mis ahorros y 3 años de mi vida en esto, y ahora eran cenizas. Pensé en las palabras de papá, estás tirando tu vida por la borda. Quizás tenía razón. Mateo no me dejó caer en la espiral. Los fracasos son datos, dijo, apartando un cable quemado. Ahora sabemos que está mal. Lo arreglamos. Quería rendirme, pero su terco optimismo no me lo permitió. Volvimos a la mesa de diseño. Mateo investigó los fallos técnicos, disipadores de calor defectuosos, reguladores de voltaje incorrectos. Yo me centré en las matemáticas, recalculando los rendimientos energéticos y los costos de los materiales. Denise no retiró su financiación, pero sus llamadas se volvieron más frías, sus correos electrónicos más cortos. No podíamos permitirnos otro error. Empecé a buscar en foros en línea, pidiendo consejo a ingenieros de todo el país. Un tipo de Querétaro nos envió un artículo sobre células fotovoltaicas de última generación. Era una posibilidad remota, pero encendió una idea. Dimos un giro, diseñando un nuevo panel con mejor gestión del calor y mayor rendimiento. Significaba desechar meses de trabajo, pero Mateo estaba totalmente de acuerdo. Este es el bueno, dijo, dibujando un nuevo diseño en una pizarra. El giro no fue fácil. Estábamos arruinados de nuevo, compartiendo un apartamento barato para reducir costos. Acepté trabajos de programación como autónoma para mantenernos a flote mientras Mateo recuperaba piezas de aparatos electrónicos desechados. Probamos el nuevo diseño en nuestro garaje, ejecutando simulaciones hasta que nuestros portátiles se sobrecalentaban. Poco a poco, empezó a funcionar. Los nuevos paneles alcanzaron una eficiencia del 20%, mejor que cualquier cosa en el mercado. No estábamos fuera de peligro, pero teníamos una oportunidad. Mateo y yo nos convertimos en un equipo, no solo en compañeros de trabajo. A él no le importaba el juicio de mi familia ni mi falta de título. Creía en Onda Solar, y eso me mantuvo en pie cuando dudaba de mí misma. Estábamos construyendo algo más grande que nosotros, un fracaso a la vez. 3 años después, Onda Solar empezó a dar señales de vida. Ya no era la chica arruinada que había dejado los estudios y que apenas llegaba a fin de mes. Mateo y yo habíamos convertido nuestro laboratorio de garaje en una pequeña oficina con un equipo de 6 personas, incluyendo programadores y un diseñador a tiempo parcial. Nuestros paneles solares rediseñados alcanzaban una eficiencia del 22%, mejor que la mayoría de los competidores. Conseguimos nuestro primer contrato real, un acuerdo de 4 millones de pesos para instalar paneles en una cervecería local en Monterrey. No eran millones, pero era la prueba de que podíamos cumplir. Pronto, 2 negocios más firmaron, un centro comunitario y una pequeña fábrica. Se corrió la voz, y los blogs de la industria empezaron a mencionar a Onda Solar. Una empresa emergente prometedora, nos llamó uno. Imprimí ese artículo y lo pegué en mi escritorio, un recordatorio de que estábamos llegando a alguna parte. Denise, nuestra inversora, estaba satisfecha pero implacable. Ahora estáis en el radar, me dijo durante una llamada, con su voz de negocios. No os acomodéis. Nos presionó para escalar, para presentar propuestas a clientes más grandes. Mateo y yo pasamos semanas elaborando propuestas dirigidas a empresas energéticas regionales. Me sentía viva, como si cada noche sin dormir finalmente estuviera dando sus frutos. Por primera vez, pensé que mi familia podría verme de otra manera. Se acercaba la Navidad, y me imaginé entrando en su cena anual, con la cabeza alta, compartiendo los éxitos de Onda Solar. Quizás papá asentiría con respeto. Quizás mamá preguntaría por mi trabajo. Quizás Javier y Elena dejarían de mirarme como una fracasada.
Llamé a casa a principios de diciembre, con la esperanza de confirmar mi sitio en la cena de Navidad. Mamá respondió, con su tono cortante. Sofía, este año tenemos invitados importantes. Senadores, directores ejecutivos, gente que realmente ha triunfado, dijo. No estás lista para sentarte con ellos. Apreté el teléfono, atónita. ¿Qué quieres decir con que no estoy lista?, pregunté. Papá tomó el relevo. Tu pequeño proyecto aún no ha llegado a ese punto, dijo, con voz fría. Vuelve cuando tengas algo real que mostrar. Intenté discutir, hablarles del contrato de la cervecería, de los blogs, pero mamá me interrumpió. Te veremos cuando estés a su nivel, dijo. La línea se cortó. Me quedé en mi oficina, mirando el teléfono, con el pecho oprimido. Javier ni siquiera se había molestado en opinar. Elena, a quien le escribí un mensaje más tarde, respondió con una sola línea: concéntrate en ponerte al día. Sus palabras quemaban, haciendo eco de cada cena en la que me habían ignorado. No estaba invitada a la mesa de mi propia familia porque mi empresa emergente, el trabajo de mi vida, no era lo suficientemente real para su círculo de élite. Podría haber suplicado, podría haberme presentado de todos modos, pero ya estaba harta de mendigar su aprobación. Apagué mi teléfono y volví a mi escritorio. Esa noche, me sumergí en una nueva propuesta para Conexión Energética, una importante compañía de energía con sede en Nuevo León. Se habían puesto en contacto después de leer sobre nuestro proyecto en la cervecería, interesados en nuestros paneles de alta eficiencia. Mateo era escéptico. Eran un gigante, y nosotros apenas un punto en el mapa. Pero yo vi una oportunidad de demostrar mi valía, no a mi familia, sino al mundo. Rehice nuestra presentación, analizando los números para mostrar cómo nuestros paneles podrían reducir sus costos en un 30%. Mateo se encargó de las especificaciones técnicas, quedándose despierto conmigo para refinar cada detalle. Denise nos dio su opinión, advirtiéndonos que Conexión Energética jugaba duro. Os devorarán si no sois perfectos, dijo. Los días se fundieron en noches a medida que se acercaba la Navidad. Mientras Monterrey se iluminaba con luces navideñas, yo estaba pegada a mi portátil, ajustando diapositivas y ejecutando simulaciones. Mateo traía comida para llevar a la oficina, bromeando sobre nuestra dieta festiva de fideos fríos. Apenas me di cuenta de la temporada. El rechazo de mi familia me impulsaba, pero también lo hacía la brillante reseña de la cervecería sobre nuestros paneles. Estábamos cerca de algo grande. Podía sentirlo. El 23 de diciembre, envié a Conexión Energética un borrador de la propuesta. Su directora, Susana Lira, respondió en cuestión de horas, pidiendo una reunión para la víspera de Navidad. Un trabajo impresionante, escribió. Veamos si podéis cumplir. No le conté a mi familia sobre Conexión Energética. No merecían saberlo. Mientras ellos se preparaban para su cena de alta sociedad, yo me preparaba para presentar el acuerdo más importante de mi vida. Mateo y yo ensayamos hasta la medianoche, probando cada diapositiva, anticipando cada pregunta. No solo estaba luchando por Onda Solar, estaba luchando por los años en los que me habían llamado soñadora, fracasada. El correo de Susana estaba fijado en mi pantalla, un faro que me guiaba hacia adelante. Faltaban 2 días para Navidad, y estaba dispuesta a apostarlo todo en esa reunión, incluso si eso significaba pasar las fiestas sola. El día de Navidad, me senté sola frente al televisor. La oficina estaba en un silencio sepulcral, solo el zumbido de mi portátil y el parpadeo de la pantalla en nuestro pequeño espacio de trabajo en Monterrey. Mientras mi familia brindaba con sus invitados VIP, yo estaba inmersa en hojas de cálculo, finalizando la propuesta de Conexión Energética. Mateo se había ido a casa de sus padres, pero yo no podía parar. Este acuerdo era mi oportunidad de demostrar que era más que su hija no preparada. Llevaba despierta desde el amanecer, verificando 3 veces cada diapositiva, cada cálculo. Nuestros paneles podían ahorrarle a Conexión Energética un 30% en costos de energía, pero querían la perfección, y yo estaba decidida a dársela. A las 2 de la tarde, un correo electrónico de Susana Lira, la directora de Conexión Energética, llegó a mi bandeja de entrada. Propuesta sólida, escribió, pero vuestro sistema de disipación de calor necesita trabajo. ¿Podéis arreglarlo para esta noche? Mi corazón se hundió.
El problema del calor era nuestro antiguo némesis, el que hundió nuestro primer proyecto. Llamé a Mateo, que estaba a mitad del pastel de 3 leches de su madre. Tenemos 6 horas, le dije, con la voz tensa. No dudó. Voy para allá. A las 3 de la tarde, estaba de vuelta, con café en mano, sumergiéndose en las especificaciones técnicas. Desmontamos el diseño, centrándonos en el sistema de refrigeración. Yo ejecutaba simulaciones mientras él reelaboraba los esquemas, nuestras pantallas brillando en la oficina vacía. Las horas se desvanecieron. Garabateé ecuaciones en una pizarra, con las manos temblando por la cafeína y los nervios. Mateo encontró un fallo en el diseño de la ventilación y sugirió una nueva aleación para los disipadores de calor. Esto podría llevar la eficiencia al 25%, dijo, con los ojos brillantes con esa misma chispa que vi cuando nos conocimos. Recalculé la producción, introduciendo sus cambios. Los números se veían bien, mejor que bien. A las 8 de la noche, teníamos un nuevo diseño, más ligero, más frío y más eficiente que cualquier cosa que hubiéramos construido antes. Escribí las revisiones, con los dedos volando, y envié la propuesta actualizada a Susana a las 9:47 de la noche. Aquí está la solución, escribí, pulsando enviar con un nudo en el estómago. Me derrumbé en un sofá de la oficina, demasiado acelerada para ir a casa. La televisión estaba puesta en un canal de noticias local, hablando monótonamente sobre las rebajas navideñas. Entonces, a las 10:15 de la noche, mi teléfono sonó. El nombre de Susana apareció en la pantalla. Vuestra solución funciona, decía su correo. Firmamos el contrato. 2.700 millones de pesos para que Onda Solar suministre paneles para nuestra red del Medio Oeste. Felicidades. Me quedé mirando las palabras, sin aliento. 2.700 millones de pesos. No era solo un acuerdo, era un punto de inflexión. Llamé a Mateo, que gritó tan fuerte que tuve que apartar el teléfono. Lo conseguimos, Sofía, gritó. Me reí, con lágrimas picándome en los ojos, sintiendo la fe que Horacio tenía en mí desde hacía años. Antes de que pudiera procesarlo, la pantalla de la televisión cambió. Noticia de última hora, dijo la presentadora, con voz aguda. La empresa emergente de Monterrey, Onda Solar, ha conseguido un contrato de 2.700 millones de pesos con Conexión Energética, marcando un récord en el sector de la energía renovable. Mi nombre apareció en la pantalla, Sofía Montenegro, cofundadora de Onda Solar. Nos llamaron pioneros de la industria, nuestros paneles un avance en la tecnología verde. Me quedé helada, viendo mi cara en las noticias. El logo de mi empresa junto al de Conexión Energética. El contrato de la cervecería, las noches en vela, los fracasos, todo había llevado a esto. Había hecho lo que mi familia dijo que no podía. Pensé en la voz de papá, vuelve cuando tengas algo real. El desdén de mamá, no estás lista. Esto era real. Era yo, demostrándoles que estaban equivocados en un escenario que no podían ignorar. No los llamé. No lo necesitaba. El mundo conocía a Onda Solar ahora, y eso era suficiente. Le envié un mensaje a Mateo, estamos en el mapa. Respondió con un solo emoji, un cohete. Denise llamó minutos después, su habitual tono frío reemplazado por la emoción. Acabas de sacudir la industria, dijo. Prepárate para lo que viene. Me quedé en la oficina, viendo el clip de noticias una y otra vez, dejando que el peso de todo aquello se asentara. El contrato no era solo dinero, era validación. Cada duda, cada rechazo, cada noche que me había cuestionado a mí misma, todo se desvaneció. No era la niña de la que se habían reído en la cena. Era Sofía Montenegro, y Onda Solar estaba reescribiendo las reglas. Mientras el reloj pasaba de la medianoche, apagué la televisión, mi mente ya acelerada pensando en lo que construiríamos a continuación. El mundo estaba mirando, y yo solo estaba empezando. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. A las 8 de la mañana, mi bandeja de entrada estaba inundada de mensajes de periodistas locales, blogs de la industria e incluso algunos competidores. El acuerdo de 2.700 millones de pesos de Onda Solar con Conexión Energética era la comidilla de Monterrey. Las redes sociales bullían con nuestro nombre, y una emisora de radio local nos llamó el milagro tecnológico verde de Nuevo León.
Todavía estaba en la oficina, funcionando con adrenalina y café frío, cuando Mateo entró sonriendo. Somos tendencia, dijo, mostrándome su teléfono. Me reí, pero mi mente ya estaba en los siguientes pasos: escalar la producción, contratar más ingenieros, mantener a Conexión Energética contento. Entonces sonó el intercomunicador de la recepcionista. Tu familia está aquí, dijo. Me quedé helada. Papá, mamá y Elena estaban en el vestíbulo, vestidos como si fueran a una gala. No estaba Javier. Probablemente estaría demasiado ocupado con sus vallas publicitarias. Salí, con el estómago revuelto. Papá me tendió la mano, todo sonrisas. Sofía, vimos las noticias, dijo. ¡Qué gran logro! Mamá asintió, su expresión más suave de lo que nunca la había visto. Estamos muy orgullosos, añadió, su voz casi convincente. Elena, con una chaqueta entallada, intervino: esto es enorme, Sofía. De verdad. Me quedé allí, esperando la trampa. No tardó en llegar. Elena se inclinó más cerca, bajando la voz. Conozco a algunos inversores a los que les encantaría conocerte, dijo, con la mirada aguda. Podría organizar presentaciones, por el bien de Onda Solar. Ahí estaba. No estaban aquí por mí. Querían una parte de mi éxito. Apreté los puños, años de su desdén pasando por mi mente. Las cenas en las que me habían ignorado. Los años en que habían llamado infantiles a mis sueños. La Navidad en la que me habían excluido. Ya no era su niñita, suplicando un sitio en su mesa. ¿Ahora estáis orgullosos?, pregunté, mi voz firme pero fría. Papá arqueó una ceja, como si no esperara que le respondiera. Cuando servía café para pagar el alquiler, ¿dónde estabais? Me volví hacia mamá. Cuando dejé la universidad para perseguir esto, dijiste que era una imprudente. Elena abrió la boca, pero la interrumpí. Y tú, Elena, me dijiste que nunca importaría. ¿Ahora quieres hacer de Celestina con tus amigos inversores? El vestíbulo se quedó en silencio. Mateo, de pie junto a la puerta, me dio un pequeño asentimiento, como si supiera que esto iba a pasar. Papá intentó calmar las cosas. Sofía, solo queremos apoyarte ahora, dijo, su tono condescendiente, como si todavía fuera una adolescente. Negué con la cabeza. No creísteis en mí cuando era difícil. No podéis reclamar esto ahora que es fácil. La cara de mamá se tensó. Somos tu familia, dijo, como si eso borrara todo. Me acerqué, con voz baja. La familia no te dice que no eres suficiente. La familia no te corta el apoyo cuando intentas construir algo. Elena bufó. Estás siendo dramática, dijo, cruzándose de brazos. Estamos aquí, ¿no? Los miré, papá con su traje pulcro, mamá con su postura perfecta, Elena con su sonrisa calculada. No habían cambiado. Vieron el nombre de Onda Solar en luces y pensaron que podían entrar, reescribir la historia y actuar como si siempre hubieran estado de mi lado. Estáis aquí porque las noticias os dijeron que estuvierais, dije. Construí esto sin vosotros. No necesito vuestros contactos ni vuestra aprobación. Las palabras se sintieron como un peso que se levantaba de mi pecho. Por primera vez, no me importaba lo que pensaran. El rostro de papá enrojeció. Estás cometiendo un error, advirtió. Algún día nos necesitarás. Casi me reí. Os necesité hace 10 años. Ya no. Mamá se acercó, su voz más suave ahora. Hablemos de esto en el almuerzo, dijo, señalando hacia la puerta. Podemos celebrarlo como es debido. Negué con la cabeza. Tengo trabajo que hacer, dije, girándome hacia mi oficina. ¿Sabéis dónde está la salida? Elena murmuró algo por lo bajo, pero no lo entendí. No me importó. Mientras se iban, Mateo se acercó, sosteniendo 2 cafés recién hechos. Eso fue increíble, dijo, dándome una taza. Sonreí, pero mi corazón todavía latía con fuerza. Alejarme de ellos se sintió definitivo, como cerrar una puerta que había dejado entreabierta durante demasiado tiempo. Me senté en mi escritorio, con el contrato de Conexión Energética brillando en mi pantalla.
Onda Solar no era solo una empresa. Era mía, construida a partir de mis fracasos, mis noches en vela, mi desafío. No necesitaba su almuerzo ni sus elogios. Tenía a Mateo, a Denise y a un equipo que creía en mí. Eso era suficiente. 6 meses después, Onda Solar se convirtió en un nombre conocido en Monterrey. Nuestra oficina bullía con nuevas contrataciones, y nuestros paneles alimentaban la mitad de los edificios públicos de la ciudad. Tenía 27 años, ya no era la niña que dibujaba sueños en servilletas. Dejé de responder a las llamadas de papá, mamá y Elena. Sus mensajes de texto, educados al principio y luego desesperados, quedaron sin leer. Javier nunca se puso en contacto, probablemente demasiado orgulloso. Después de nuestro último enfrentamiento, me di cuenta de que no necesitaba su validación. Bloqueé sus números y seguí adelante, con mi enfoque puesto en construir lo que había empezado. Mi mundo se enriqueció sin ellos. Mateo era más que un socio ahora. Era mi roca, siempre listo con un chiste malo o una sesión de lluvia de ideas nocturna. Pasábamos las noches debatiendo diseños de paneles, nuestras risas resonando en la oficina. Denise, nuestra inversora, se convirtió en una mentora, guiándome a través de la política de las juntas directivas con consejos agudos. Eres más dura que la mayoría de los directores ejecutivos que conozco, me dijo una vez, su sonrisa rara pero genuina. Luego estaba Diane Carter, una brillante científica energética que conocí en una conferencia. Su pasión por la tecnología de fusión coincidía con mi impulso, y pronto nuestras citas para tomar café se convirtieron en algo más profundo. Con ella, me sentí comprendida, no juzgada. Quería honrar a la única persona que había creído en mí desde el principio, mi abuelo, Horacio Castillo. Usando las ganancias de Onda Solar, lancé el Fondo de Becas Horacio Castillo, un programa de 2 millones de pesos para jóvenes innovadores en energía renovable. En la ceremonia de apertura, me paré frente a una multitud de estudiantes, sosteniendo el libro que Horacio me dio hace años. Esto es para los soñadores que no tienen una sección de animadores, dije, con voz firme. Diane me apretó la mano fuera del escenario, y Mateo aplaudió más fuerte que nadie, con una amplia sonrisa. El primer becario, un tímido joven de 18 años con un prototipo de batería solar, me recordó a mí misma. Sabía que Horacio habría estado orgulloso. Mirando hacia atrás, vi el costo de la arrogancia de mi familia. Me descartaron como un fracaso, demasiado absortos en su propio éxito para ver el mío. Ahora, ellos eran los que estaban fuera, sus llamadas sin respuesta, sus invitaciones ignoradas. No me regodeé. No lo necesitaba. Mi vida estaba llena, una empresa próspera, un socio en Mateo, una mentora en Denise, un amor en Diane. Su ausencia no dejó un vacío, creó espacio para personas que me valoraban. La lección más grande no fue sobre ganar o demostrarles que estaban equivocados. Fue sobre saber que mi valor no dependía de su aprobación, ni de la de nadie. Había pasado años persiguiendo su respeto, pero cada rechazo, cada noche en vela, cada fracaso me enseñó que yo era suficiente. Onda Solar no era solo una empresa. Era la prueba de que mis sueños tenían peso, de que podía construir algo duradero sin su ayuda. Mi familia me perdió, no porque fracasé, sino porque no pudieron verme. Esa era su carga, no la mía. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.